Algo que es bien importante y hay que dejar en primer plano es que la responsabilidad de dar los datos es exclusivamente nuestra. Hay dos tipos de ataques. Los ciberataques, que son a empresas, que si sucede algo la empresa va a responder, y otro que son este tipo de fraudes, que normalmente es porque nosotros cedemos los datos de alguna manera. Y este tipo de ataque lo vamos a pagar nosotros. Los bancos, por ejemplo, no van a reconocer un consumo fraudulento si yo di los datos. Entonces, Las estafas por internet o a través de mensajes de texto o de un correo rarísimo. Vamos a darle paso a la mirada en contexto que nos ha preparado Luis Villaverde antes de entrar en materia en la entrevista con nuestros invitados. La comunicación a distancia ha avanzado tanto en los últimos años que no importa la lejanía o el lugar donde se encuentra una persona para poder interactuar con ella. Esta ventaja no viene sola, viene acompañada de un gemelo perverso que en vez de salvarnos o alegrarnos, lo que hace es perjudicarnos o engañarnos con acciones criminales altamente planificadas. Hablamos de las estafas telefónicas. Y es que esta nueva modalidad de engaño teledistante cada vez es más popular en la República Dominicana. El Ministerio Público con sede en Santiago detalló que para captar la atención de las víctimas, el estafador utiliza sus habilidades de conversador y manipulador vía telefónica. Con la falsa mercancía le hacen creer a las víctimas que obtendrían ganancias extras a la inversión realizada, según detalla un comunicado público que efectuó dicha entidad ante el auge de casos de estafas de esa índole en la ciudad corazón. Otra modalidad que fue identificada por las autoridades es la extorsión con contenido sexual. Esto se logra a través de la edición de una fotografía o por el uso de la inteligencia artificial para crear un montaje que facilite la extorsión a esas personas. En fin, existe todo un entramado de distintas formas para engañarte a través de llamadas telefónicas o digitales. Por esa razón, se recomienda a la población siempre estar cautelosa ante las llamadas que recibe y la información que brinda desde su teléfono, debido a que aunque uno muchas veces no lo crea, todos los días nace un tonto nuevo que cae en los anzuelos envenenados de los estafadores, así que evite que ese tonto algún día sea usted. En estudio damos la bienvenida al abogado Francisco Manzano. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, fiel fan de su programa. Gracias, qué bueno, un estímulo. Y a distancia tenemos ya en conexión vía Zoom a Francisco Navia, quien tiene un PhD, un doctorado en computación neuronal. Buenas noches y gracias por aceptar la invitación, Francisco. Bueno, hola, tenemos dos Francisco esta noche. sí, sí, estamos dobles. Muchas gracias, Genial. muchas gracias. La idea es poder enriquecer desde la mirada de cada uno y sus experiencias y formación este tema. Cada vez parece más frecuente. Justo hoy yo recibí un mensaje de texto que decía literalmente, si así lo recuerdo, ¿Por WhatsApp o SMS? por SMS. Decía, paquete de Dominica no ha podido ser entregado por un error en la dirección. Pulsa el siguiente enlace que tiene una vigencia de 24 horas para normalizarlo y pueda recibirlo. Cae en ese gancho. Como, pero ven acá. Y dale ese link. A mí, ¿qué va? Lo reporté y lo eliminé. Pero cualquiera cree que sí. ¿Qué tan frecuentes son estos mensajes y qué implicaciones tienen en función de lo que pudiera hacer un usuario contra eso? Mire, sucede con más frecuencia de lo que uno pudiera presentar. Un delito físico implica una planificación y como tiene una ubicuidad, necesariamente tiene que irse a un lugar, trasladarse y asegurar la fuga. En estos delitos se hacen phishing, se mandan millones de mensajes y en instante pueden una persona ser estafada o miles de personas pueden ser estafadas al mismo tiempo durante todo el día, las 24 horas del día. Entonces, son muy comunes, son delitos que van increciendo. Entonces, ese tipo de delitos lo que hace es que copia el acceso que usted tiene en su base del celular, pero también existen delitos donde le obligan a usted a entregar fondos y hacen a través utilizan las plataformas para poder captar personas a través de correo electrónico y así no solamente tener los datos, sino también usurpar su identidad, porque muchas personas se les requiere que indiquen sus datos de acceso, sus datos de banco para respaldo y evidentemente que hay una multiplicidad de delitos que se cometen
por la zona digital. Eso Y es la en el caso de que investigación la es- gente reaccione y pulse los enlaces que mandan, ¿no? Bueno, o respondan o lo que fuera, ¿no? 3 de cada 10 reaccionan a este tipo de mensajes. Eso es mucho. Es mucho. Por correo, la data es mucho mayor. Pero Francisco, ¿cómo, o sea, existen en las cárceles bandas que se dedican a este tipo de fechorías? Existen también artefactos que son en allanamientos descubiertos por la policía, bandas organizadas con esto. Hay personas también fuera del país que tienen enlaces. ¿Cómo consiguen el número? ¿Cómo saben la base de datos? ¿Cómo le llega al ISET? ¿Cómo saben? Porque a veces en algunos casos te identifican con tu nombre, o sea, le escriben hola Lisette, o me escriben hola Víctor, o a nuestros correos electrónicos. ¿No hay una forma de bloquear eso, de poder blindar esa información? Mira, Víctor, es interesante lo que dice. Lo primero es que las informaciones que tú registras en cualquier plataforma son vendidas a las empresas. Los Fíjate. famosos cookies. Exacto. Entonces se venden paquetes de informaciones de personas y con los algoritmos de las cosas que te pueden llamar la atención. Conmigo sería libros, con Lisette pudieran ser libros o carteras o alguna cuestión. Ellos saben y esa base de datos se tiene. Entonces ellos acceden a una información inicial de nombre, correo electrónico que se tiene y la acumulan. Entonces hacen las llamadas a las personas y lo identifican. Yo he sido víctima de eso, de personas que me llaman y me dicen, usted Francisco Manzano, queremos hacerle una entrevista, solo necesitamos un dato. Y le digo, bueno, pero mire, ya usted conoce esos datos, ¿cuáles datos usted quiere que más le dé? Entonces le hago una pregunta que yo sé que información solamente se tiene registrado y no se tiene. En las cárceles sí se suelen utilizar. Yo participé de un caso que creo que fue de los primeros de la ley de delitos de alta tecnología, donde se hacían rediccionamientos de llamadas y se vendían a Cuba los minutos para que los cubanos puedan utilizar esos minutos. ¿Y cómo se utilizaba? Había una persona dentro de la telefonía que vendía la información de la data de la persona, le abrían un plan y esos minutos del radio espectro se vendían a $15 en otro país. Dios mío. Entonces Wow. eso es muy común, ese tipo de delito por la información que se tiene y las cárceles es el primer lugar. Señor Navia, ¿cómo a través de la inteligencia artificial pueden estos delincuentes, digamos que, optimizar sus estrategias para engañar a la gente? Sí, bueno, hay muchas maneras. Algo que es bien importante y hay que dejar en primer plano es que la responsabilidad de dar los datos es exclusivamente nuestra. Hay dos tipos de ataques. Los ciberataques, que son a empresas, que si sucede algo la empresa va a responder, y otro que son este tipo de fraudes, que normalmente es porque nosotros cedemos los datos de alguna manera. Y este tipo de ataque lo vamos a pagar nosotros. Los bancos, por ejemplo, no van a reconocer un consumo fraudulento si yo di los datos. Entonces, hay un grave problema que es que los datos pululan en la calle. Ahí yo digo que hay una manía en nuestros países latinoamericanos de pedir la cédula todo el tiempo, fotocopia de la cédula por delante y por detrás. Con una fotocopia de la cédula están absolutamente todos los datos. Yo puedo abrir una cuenta bancaria en el exterior con esa fotocopia de la cédula porque me van a validar contra un video y un video que puedo hacer también con inteligencia artificial. Entonces tengo las cédulas que puedo escanear y tengo un video de inteligencia artificial que puedo hacer hasta gratuitamente en internet y puedo abrir una cuenta. Entonces, lo importante es que nosotros tenemos que estar siempre pendientes de que si hay algún tipo de premio, si me contactan para algo, si yo no participé, siempre ir a fuentes oficiales, bien sean a las redes sociales de la empresa, llamar al call center de esa empresa o visitar su página web. Lo importante es nunca nosotros dar ese tipo de información. Y se regó por aquí de unos currículums que aparecieron tirados en la calle, cientos de currículums. Eso también es un tema. Un currículum coloca la información básica, no hace falta que coloques todo. Porque cuanta mayor información tienen esas personas que hacen fraude, es más probable que nosotros caigamos en el fraude. Entonces, ahí depende mucho de lo que nosotros juguemos, en lo que nosotros queramos dar, y siempre hay que jugar con la malicia primero. Pero también me llama la atención lo siguiente también, señor Navia, Francisco Navia. ¿Cómo es posible
que hayan indios en pleno siglo XXI. O sea, ¿cómo es posible que personas accedan cuando es evidente? O sea, se ve muy burda la forma en cómo le abordan para este tipo de cosas. ¿Existe algún tipo de campaña? ¿Existe algún tipo de advertencia sobre cómo no dejarse estafar por vía electrónica con estos engaños? Sí, las empresas siempre están haciendo campañas para que los usuarios no cedan sus datos, porque de hecho hace unos años, en el primer trimestre del año, una de estas empresas cubrió todo su presupuesto de fraude del año entero, solo en el primer trimestre. Entonces ellos invierten mucho en notificar que nunca se le van a pedir datos de tarjetas de crédito, de claves, no se le van a pedir datos personales. Y el tema es que la gente tiene que concientizar eso. Lo que pasa es que cuando a ti te dicen que te vas a ganar algo, dependiendo del nivel, digamos, social que tú tengas, pues yo me quiero ganar esos chelitos y yo voy a meter mis datos que están aquí. Entonces, realmente es un tema cultural de nosotros los latinoamericanos. Y sí hace falta una campaña intensiva, no solo de las empresas, porque al final las empresas ya lo están haciendo, sino también a nivel gubernamental, que no te pidan datos de cédula sin ser necesarios. El tema, por ejemplo, de que no sé si ya lo eliminaron, pero antes para tener una línea telefónica tomaban datos biométricos, te sacaban una foto. Entonces eso es gravísimo. Es como cuando te escaneaban el iris y te daban unos chelitos por tu iris. Eso es lo que nosotros nos va a identificar no solo en el futuro, sino lo que nos está identificando en este momento. Entonces, yo pienso mucho si voy a colocar mi huella dactilar en el móvil para desbloquearlo o si voy a reconocer mi cara, dependiendo del dispositivo móvil, y tengo que asegurarme que realmente esa data se almacene en el dispositivo y no vaya a ningún servidor, porque todo puede ser hackeable. Entonces, es un tema que va más allá de la tecnología, es un problema cultural que se tiene que atacar de diversos frentes. O sea, es algo bien complejo y no es tan fácil de cubrir. Y las estafas no son solamente con estos mensajes, también tenemos estafas electrónicas a través de la clonación de tarjetas de crédito en compañías internacionales de Internet. También tenemos el caso de los piperos, que también se utilizan aquí en los barrios. También tenemos el caso, por ejemplo, de transferencias electrónicas con invasión a las cuentas, hackeo, pero también tenemos lo que son las estafas por internet, por páginas web que venden apartamentos, villas, y tú accedes y das tu cuenta y haces transferencia y pago cuando te están vendiendo, te están engañando, te están vendiendo publicidad engañosa. Quiero aclarar algo, Víctor. Parecería ser todo igual lo que has dicho, pero realmente tiene un tratamiento diferente, una forma de investigación diferente. Las estafas son cuando utilizas maniobras fraudulentas que caes en el engaño, ya sea que se identifique, por ejemplo, un banco y tú utilices el logo y todo y mandes para que se haga una encuesta y consigas dinero directamente. Para que se considere estafa, necesariamente debe de haber por medio un dinero, como el que explicaba Francisco, que establecía lo de los currículums, que te cobraban un monto para agilizarte el proceso cuando te dicen un premio y tú piden el dinero para el transporte. Todo que medie un instrumento o una recepción de pago conforme a un crédito imaginario es una estafa. Ahora, ya cuando se pide el acceso, como el que le pasó a Lisette, eso es ya otro delito. Es decir, eso es copiar el acceso ilícito y esos delitos son de mayor gravedad que la estafa. Pero copiar la identidad de otra persona también es otro delito totalmente diferente. Por ejemplo, hubo una institución del Estado seria que le secuestraron ransomware, es decir, entraron, hicieron un secuestro de toda la data y ellos no podían acceder a todos los datos. Entonces pidieron dinero de rescate para liberación. Y si intentaban, ¿verdad?, acceder o a romper la encriptación, la información iba a ser destruida. Entonces, cuando vieron que era ese ataque, que no era una estafa, ellos se vieron tentados y no podemos pagar como institución del Estado. Y no accedieron al pago y parte de la información se perdió y fue recuperada. Vamos a la calle. Nuestro equipo de producción salió precisamente a hacer una encuesta sobre las estafas virtuales, a ver qué nos dice la gente. Ellos me llamaron y me dijeron que iba a recibir un premio de Claro
Bueno, ya yo sabía que era un truco y yo le dije que yo estuve preso en La Victoria, pero eso era realmente mentira, no estuve preso nada. Y le dije, yo sé que ya que ustedes me están llamando porque a mi mamá se lo hicieron, a mi esposa se lo hicieron también. Hubo una vez que me llamaron así, pero cuando me llamaron pidieron que diera los datos, toda la vaina, pero lo que yo hice es que me diera la dirección. Después que me diera la dirección, que yo pasé, pregunté por el lado y estoy aquí abajo, sal a buscarme. Y ahí fue que resolvimos. Fue la gente de, ¿cómo que se llama esta sucursal de ellos? No, claro, el otro, el negrito. ¿Y te lo dieron el premio? Sí, me lo dieron un celular. A ella dijeron que había un hermano de ella que estaba preso, que lo habían matado y que querían que le pusieran una recarga de 500 pesos. Después volvieron a llamar y dijeron, mire, no llegó la recarga de 500 pesos más. Mire, no llegó la recarga de 500 pesos más y mi esposa nerviosa no puso. Cada rato, eso me pasó. Y también dije que si yo me saqué un premio de harina el negrito, y yo le he dicho que en cuál cárcel que está para yo allá buscar el premio. Me llaman que era un otro doméstico, que depositaran un avance adelante, pero imagínate, yo soy nacido criado en Lomina. No, te dicen, vamos a suponer, dame una recarga y te van a ganar tanto, así, te van embullando, Tú puedes hacer que tú caigas porque ellos intentan siempre, ellos saben de eso, psicología, ellos siempre van a intentar. No me ha pasado, pero he tenido compañeros que sí. Bien, vamos a ir cerrando el tema. Señor Navia, recomendaciones para la gente para evitar que caigan en estos ganchos tan burdos. Sí, bueno, primero que desconfíe siempre. En las ofertas, en las promociones, todo eso tiene que desconfiar cuando le pidan cédulas, tarjetas de crédito o claves personales. Después, en cuanto a las llamadas, bloquear cualquier interacción que te ofrezca un premio si no has participado previamente en él, si no has participado en ese concurso. No atender llamadas de números desconocidos. Es preferible siempre que caigan en el buzón de mensajes, luego escuchar el mensaje y ahí quizás devolver la llamada. Utilizar herramientas. O sea, hay muchos celulares, sobre todo los Android, tienen una utilidad gratuita que ellos pueden determinar si una llamada es spam o no, o si una llamada es fraudulenta o no. Entonces, bueno, activar esas funcionalidades. Hay aplicaciones para iPhone que son pagas, lamentablemente, que también hacen esa misma tarea. Pero nada, primero utilizar nuestra conciencia en saber que nada es gratis en esta vida y utilizar las herramientas para uno protegerse. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco Navia, un experto en computación neuronal. Francisco Manzano, ¿nuestra legislación está actualizada para este tipo de delitos? ¿Qué puede ser una persona que ha sido estafada por esa vía? Sí, está actualizada realmente. Existe una ley de La delitos legislación de alta tecnología. ¿Y sí. la práctica de las autoridades? La práctica también ha funcionado El bastante. DICAT. Sí, se quedó corta en pandemia, el pico subió mucho, sobre todo en el distrito, porque como ahí comenzaron verdaderamente los ataques. La respuesta de las autoridades sigue resultando ante la cantidad de delitos, es decir, esa saturación criminal. Siempre lo que castiga o persigue es el 10%. Debería de ampliarse más la base, pero debería de ampliarse la base de protección. Por ejemplo, en las estafas del nieto, que es esta, cuando te llaman para que transfieras fondos, cuando se copia el WhatsApp, por ejemplo, de Víctor y te lo mandan a ti y se crea a través de esto y te dice, Víctor, transfiéreme, te da un número de cuenta y tú transfieres. Eso se llama estafa del nieto. Eso hay que comprobar con la persona si verdaderamente necesita los fondos. También está el phishing o el sexting, es decir, cuando se hace chantaje con conversaciones que se tienen, las personas que ven pornografía, muchas de ellas frente a cámaras son grabadas y luego les mandan un link donde las extorsionan a través de chantaje para decirle, mira, te hemos visto grabando y es muy común que suceda. ¿Y cómo la graban? Penetran cuando ves pornografía, muchas veces vas en link y llegas a un punto que uno de esos es un acceso ilícito, te acceden a tu computadora, te graban y luego te mandan... Desde el lente de la cámara. Desde el lente de la cámara. Computadora, claro. Correcto, entonces también existe lo que se llama el sextortion, que utilizan, acceden a celulares, toman las fotografías de las personas y luego desde fotografías íntimas o videos que tú tengas grabado en tu celular, en tu computadora y te chantajean con eso. Claro. Y es muy común que sucede a diario. Entonces, ese tipo de delitos casi no son denunciados porque
las víctimas se ven comprometidas Obviamente. con esa Yo situación. No, y creo se que presta la para extorsión y conclusión chantaje. es que la gente sí. Por último, las de criptomonedas. Y el Banco Central del 2017 dijo que eso no es un ente regulado, que no es supervisado no está por la supervisado. banca y que no tiene ninguna regulación. Entonces, la promesa de beneficios de alto que sobrepasa el 10% anual, que es el más alto que da el bancario, cuando te lo ofrecen mensual, ya tienes que darte una alerta de que es un fraude para esas inversiones. Tenemos que estar alerta y dejar de ser incautos. Gracias, Francisco Siempre a su Manzano, abogado, para ayudarnos a airear este tema.